Buenas tardes, profesor. Soy Edgar Antonio Pérez Pantoja del grupo 7 y SC11 y este es un video más para la materia de conmutación de redes. En este caso vamos a revisar lo que es el escenario 5.1.9 de Packet Tracer, el cual es investigar la prevención de bucles STP. En este caso la práctica como tal no tiene un porcentaje de para completarse, sino que vamos a tener que realizar una tabla y nos vamos a apoyar del comando show spanning tree, que pues es para ver lo que son los estados de los puertos, ¿no? Y bien, pues ya vamos a pasar a realizar la práctica. Aquí ya como siempre descargué las instrucciones que pues vamos a ver adelante en el escenario y tengo abierto Packet Tracer. Vamos a proceder a abrir lo que es el escenario. Igual aquí en Word ya tengo la tabla que vamos a usar. Entonces pues esperamos a que se abra el escenario. Y aquí pues como siempre colocar lo que es mi nombre, mi email y mi grupo. Y bien, vamos a abrir lo que son las instrucciones de este lado. Como siempre del lado izquierdo voy a ampliar un poco más esto. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es la práctica. Los objetivos de este laboratorio es que observará los estados del puerto del árbol de expansión y observará el proceso de convergencia del árbol de expansión, describir el protocolo del árbol de expansión rápida STP y explicar cómo el protocolo de árbol de expansión evita los bucles de conmutación al tiempo que permite redundancia entre redes conmutadas. Ahora, vamos a proceder con las instrucciones. Parte 1. Observar una instancia del árbol de expansión convergente. Paso 1. Verificar la conectividad. Tenemos que hacer un ping de la PC1 a la PC2 para verificar la conectividad entre los hosts. El comando ping debería enviarse correctamente. Entonces para esto pues vamos a dar clic en lo que es la PC1 y vamos a ir al command prompt. Aquí vamos a colocar ping y vamos a ver lo que es la IP de la PC2, que es 192.168.1.101. Damos enter. Y como podemos ver, efectivamente hay conexión entre ambas computadoras. Ya podemos cerrar esta parte y podemos pasar a lo que es el segundo paso. Ver el estado del árbol de expansión de cada switch. Utiliza el comando show spanning tree VLAN 1 para recopilar información sobre el estado del árbol de expansión de cada switch. Completa la tabla. Para fines de la actividad, considera únicamente información sobre los puertos troncal gigabit. Los puertos Fast Ethernet son puertos de acceso que tienen dispositivos finales conectados y no forman parte del árbol de expansión. Pues esto básicamente se refiere a que únicamente tenemos que recopilar aquí la información sobre los switches que están conectados entre sí, no de las salidas hacia la PC1 o hacia la PC2, ¿de acuerdo? Entonces pues para esto ya, como les digo, preparé aquí lo que es mi tabla y nos dice que usando el comando show spanning tree VLAN 1, que de una vez voy a copiar, nos va a mostrar información que vamos a recopilar. Bien, vamos a ir primero al switch 1 y cuando se nos despliegue lo que es esta ventana del CLI, vamos a colocar enable y una vez en enable vamos a pegar el comando que copiamos. La información que nos interesa se encuentra en la parte de aquí abajo, así que pues vamos a abrir lo que es nuestra tabla. Y bueno, voy aquí a minimizar un poco la ventana y voy a ponerla por este lado. Bien, pues ya aquí tenemos nuestra tablita y lo que es la información del comando show spanning tree. Y bueno, nos dice que primero del switch 1 necesitamos saber el estado de la interfaz o el puerto G01. Y aquí lo tenemos, G01, ¿cuál es el estado? FW, lo anotamos aquí, FWD, que significa forwarding o de envío. Y nos pregunta si es puente raíz. Para saber si es puente raíz, aquí donde está coast, que dice 4, debería estar la información de que este puerto es puente raíz. Si aquí dice coast, significa que este puente no es raíz. Entonces le damos que no. Pasamos a la información de el gigabit 02 y aquí también nos dice que el estatus es FWD, entonces lo colocamos y tampoco es puente raíz.
Ya podemos cerrar lo que es el switch 1. Ahora vamos a lo que es el switch 2. De igual manera lo ponemos de este lado. Vamos a abrir nuestra tabla, Enter, y colocamos el comando Enable, seguido del comando Show Spanning Tree VLAN 1. Lo colocamos y vamos a recopilar la información que nos arroja. Bien, primero, como siempre, pues necesitamos la información del gigabit 01. Aquí nos dice que también es FWD. Y vamos a ver aquí, y aquí nos pone la leyenda This bridge is the root. Eso significa que pues es el puente raíz. Entonces en puente raíz vamos a colocar que sí. La información del gigabit 02 también nos dice que es FWD y es puente raíz, también lo es. Aquí, como pueden ver, no aparece el costo o cost igual a 4, sino que aparece la leyenda This bridge is root, que significa que este puente es que este puerto es puente raíz. Y ahora vamos con el switch 3. De igual manera, Enter, el comando Enable, y vamos a pegar el comando Show Spanning Tree VLAN 1. Y bueno, aquí vamos a recopilar la información. Gigabit 01 nos dice que es FWD, es puente raíz. Aquí nos dice cost 4, entonces significa que no es un puente raíz. Y ahora del gigabit 02, pues aquí nos dice, es el único que tenemos en un estado diferente, que es BLK o de bloqueo. Entonces es puente raíz, ¿no? Ahora, pues con esta información que acabamos de recopilar, vamos a contestar las preguntas que vienen del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Seguimos en el paso 2. Nos dice, Packet Tracer utiliza una luz de enlace diferente en una de las conexiones entre los switches. ¿Qué crees que significa esta luz de enlace? Si nos vamos a lo que es el modo lógico o nuestra topología, podemos ver que aquí entre el switch 1 y el switch 2, el switch 3 tiene bloqueado lo que es el puerto gigabit 02. Entonces, ¿qué es lo que significa esta luz de enlace? Pues la luz naranja indica un estado de bloqueo, es decir que pues las tramas no van a poder pasar por este puerto. ¿Qué ruta tomarán las tramas de PC1 a PC2? Pues todas aquellas rutas que no estén bloqueadas, o sea las que están de color verde, mientras que por la naranja no pueden pasar. ¿Por qué los marcos no viajan a través de S3? Bueno, los marcos son las tramas, nada más que aquí como que la traducción automática es un poco errónea. Pues básicamente porque el protocolo STP bloquea lo que es este puerto para evitar que se haga un bucle de tramas. ¿Por qué el árbol de expansión ha colocado un puerto en estado de bloqueo? O sea, el switch 3. Pues si aquí no hubiera un estado de bloqueo en el switch 3, lo que haría es que se seguirían enviando las tramas entre sí los switches, y esto va a causar a la larga que se alente la conexión o demás. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, de la PC1 enviamos una trama al switch 2, y aquí tiene, pues, si no tuviéramos el puerto en bloqueado, o sea, lo tuviéramos como FWD, podría enviar la trama por el switch 3 o por el switch 2. En este caso, pues, como ejemplo, si enviamos una trama del PC1 al switch 1, este puede enviar la trama por el switch 2 y luego pasa a la PC2. Sin embargo, al regresar la trama de PC2, la va a pasar al switch 3 y al switch 2, y se va como que enviar doble vez. Entonces se va a enviar al switch 1 y luego va a regresar a PC1, pero aquí de switch 2 ya le va a enviar otra trama que está repetida. Entonces se va a hacer un bucle interminable de tramas y tramas, y eso va a alentar lo que es pues son las conexiones, ¿no? Y ahora vamos con la parte 2, que es observar la convergencia del árbol de expansión. Nos dice paso 1, eliminar la conexión entre el switch 1 y 2. Abre una ventana en CLI en el switch 3 y ejecute el comando Show Spanning Tree VLAN. Deje esta ventana abierta. Bien, vamos a ir al switch 3 en el CLI. Vamos a pegar el comando. Y aquí pues nos arroja la misma información que ya vimos en pasos anteriores, ¿no? Nos dice ahora, seleccione la herramienta de eliminación en la barra de menús y haga clic en el cable que conecta el switch 1 y el switch 2. Vamos a minimizar tantito esta ventana, no la vamos a cerrar. Vamos a dirigirnos a lo que es esta herramienta. Ok, damos clic aquí en un espacio en blanco y seleccionamos la herramienta. Una vez la seleccionamos, vamos a eliminar el cable que conecta el switch 1 y el switch 2.
lo eliminamos y ahora, como podemos ver, pues ya desapareció esa conexión entre ambos. Ahora nos dice paso 2, observe la convergencia entre el árbol de expansión. Vuelva al indicador CLI en el switch 3 y ejecute el comando show spanning tree VLAN. Es decir, aquí mismo pues más con la flecha de arriba vamos a regresar a lo que es el comando que pusimos anterior. Dice, utilice la tecla de flecha arriba para recuperar el comando switch spanning tree VLAN 1 y ejecútelo repetidamente hasta que la luz naranja del cable se vuelva verde. Observe el estado del puerto Gigabit 02. Entonces vamos a poner esto del lado izquierdo. Aquí vemos que sigue bloqueado. Entonces lo que vamos a hacer es colocar muchas veces el comando hasta que el color del puerto cambie. Y ahí podemos ver que ya lo hizo. Ahora ya es de color verde. Vamos a colocar una vez más el comando. Y aquí ya cambió el estado, ¿de acuerdo? Aquí ya es verde, entonces significa que ya no está bloqueado. Nos dice, ¿qué ve que sucede con el estado del puerto Gigabit 02 durante este proceso? Ha observado la transición en el estado del puerto que se produce cuando un puerto del árbol de expansión pasa de estado de bloqueo a estado de reenvío. Si vamos a lo que es pues el historial de los comandos, aquí podemos ver que el puerto Gigabit 02 primero estuvo bloqueado al principio y ahorita pasó a modo learning, ¿de acuerdo? Y después del modo learning ya pasó a lo que es el modo de FWD o forward o de reenvío. Y pues básicamente este es un proceso que sucede cuando se quita lo que es este cable, ya que se deshizo lo que es el bucle pues del árbol de expansión, ¿no? Si aquí tuviéramos otro cable, lo que es el protocolo STP volvería a entrar en acción y volvería a bloquear lo que es el puerto del switch 3. Pero pues aquí ya tenemos que el puerto ya está en FWD. Y ahora nos dice, verifica la conectividad haciendo ping desde PC1 a PC2. El ping debería realizarse correctamente. Vamos a cerrar lo que es esta parte y vamos a ir a PC1, de nuevo al command prompt, y vamos a ejecutar el comando anterior, que es ping a la PC2. Esperamos alguna respuesta y aquí podemos ver que efectivamente sigue habiendo conexión, porque este puerto ya no está bloqueado y permite el reenvío de tramas, ¿de acuerdo? Y por último, pues vamos a responder esta pregunta. ¿Hay algún puerto que muestra una luz de enlace naranja que indique que el puerto está en un estado de árbol de expansión distinto de reenvío? ¿Por qué o por qué no? Pues ya no hay ningún puerto que esté bloqueado, precisamente porque ya no existen rutas de bucle o que sean redundantes. Como les digo, si volviéramos a colocar el cable aquí, lo que es el protocolo STP, volvería a hacer que se bloquee este puerto para evitar lo que son los bucles o redundancias, ¿de acuerdo? Entonces pues esta sería la actividad. Como les digo, no tiene como tal un porcentaje de ser completada. Vamos a guardarla. Como siempre, al final del video le cambio lo que es el nombre y esta tabla que realizamos en Word con las anotaciones o con la información, de igual manera la voy a guardar dentro de lo que es la práctica, y esta va a ser enviada en PDF hacia lo que es la asignación de Teams, ¿de acuerdo? Entonces pues esto sería todo, profesor. Le agradezco mucho por su atención y hasta luego.